Bien, vamos a redondear lo que hemos estado trabajando inicialmente, ya en forma más orgánica. Les he dado pautas la semana pasada, pero ahora sí vamos a empezar todo esto en forma un poco más ordenada y haciendo énfasis en lo más importante. Entonces, vamos a ver que en epidemiología la medición es sumamente importante y es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que es una variable, cualquier característica o atributo que puede asumir valores diferentes. Hemos dicho también que hay variables discretas o discontinuas, son aquellas que, por ejemplo, el número de hijos, no hay un hijo y medio, no hay un hijo 1.3 hijos, ¿cierto? Esas son variables discretas. Y variables continuas son, por ejemplo, el peso, la talla, que sí hay sus divisiones, pero con intervalos precisos, ¿no? Pero hay múltiples, infinitas subdivisiones en realidad de cada valor. Y las escalas de medición que habíamos nombrado, la nominal, la ordinal, la intervalo y la de razón. La de nominal, categorías con nombre convencional, la ordinal como las nominales, pero hay categorías están ordenadas, intervalo, como las ordinales más intervalos iguales, acá hay intervalos iguales. Y la razón como las de intervalo, o sea que tiene intervalos iguales, pero hay un cero significativo, cero absoluto. En las de intervalo, el cero es convencional. ¿Cómo se deben presentar los datos? Miren, hay una forma tabular, ¿no es cierto? Y entonces, en el título de una tabla, que es la forma tabular, debe ir, se pone tabla 1, tabla 2, se enumeran las tablas, y se pone qué, cómo, dónde y cuándo. Miren, esas 4 preguntas se tienen que contestar. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Es decir, distribución de casos X, según grupos de, puede ser grupos de edad, ¿no? Grupos de no sé qué, de lo que sea, el lugar donde se dio y el tiempo. Entonces, eso no puede faltar en el título de una tabla. Y esta es la forma de colocar las tablas, clases, intervalos, marca de clase, frecuencias. Quizás esto no es tan, generalmente se obvia, pero la frecuencia sí es importante y la frecuencia acumulada también, porque vamos sumando. Por ejemplo, este es 4, pero 4 más 5 ya es 9, 5 más 9 ya es, o sea, 9 más 23 es 32, etcétera. Entonces ya vamos sumando, ¿no? El total entonces 60 y eso también da la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa es en porcentaje, pero hay frecuencia acumulada en porcentaje, o sea, estos porcentajes corresponden a estas frecuencias de este total que es 60. Y esta es la frecuencia acumulada que viene a ser estos porcentajes de estas frecuencias acumuladas, ¿no? Esto es relativo ya. Y tenemos que el 60 es el 100% y va disminuyendo. Bien. ¿Cómo se hace la presentación de datos en forma gráfica? Puede ser un diagrama de barras, como por ejemplo este. Entonces, estamos haciendo un diagrama de una distribución de enfermos según sexo, lugar y tiempo. Entonces, colocamos estos gráficos de acuerdo al sexo, ¿no? Y de acuerdo a la edad, de 3 a 4, de 5 a 6, etc. Y el gráfico de sectores es cuando tenemos generalmente la variable en escala nominal. Entonces ahí sí se produce esto y no debe haber más de 6 sectores, ¿no? Este gráfico de sectores. Se usa mucho, hay gente que le dice pie, le dice torta, etcétera, pero en realidad su nombre correcto es gráfico de sectores, ¿ya? Bien. Después el histograma, tenemos histograma en forma de, acá, un histograma con sus dos formas, uno que es el polígono de frecuencia, el otro es el histograma. El histograma tiene
espacio. Si por favor cierran el micro, no sé, hay un micro que está sonando, por favor. Entonces el histograma es este de acá abajo. Tiene segmentos, barras agrupadas, diríamos así. Eso es un histograma. Y el polígono en frecuencias no es otra cosa que la unión de los puntos medios de cada sector en el histograma. Entonces, acá es el punto medio, acá el otro punto medio. Si unimos todos los puntos medios, tenemos un polígono de frecuencias. Entonces, esto de acá es el histograma y esto es el polígono de frecuencias. ¿Para quién se da esto? Para variables de tipo cuantitativo. Si fuera cualitativo, o sea, nominal, puedo hacer gráfico de barras, que son gráficos de barras o diagrama de barras. Esto solo funciona para las variables nominales, no para... O sea, las variables nominales se puede expresar en diagrama de barras si son varias, pero si son pocas, menos de 6, gráficos de sectores. Pero si ya la variable está expresada en una variable cuantitativa, ¿no? Entonces ya no puedo usar gráficos de barras, sino uso el histograma o el polígono de frecuencia. Este es un polígono de frecuencia libre, ¿no? Esto es, por ejemplo, el rendimiento escolar y el porcentaje, ¿no? Eso es. Entonces también puede haber polígono de frecuencias o histograma, ¿no? Cuando es de frecuencia simple, el número de casos. Si es relativa, será en porcentajes. Pero también puede estar en frecuencias acumuladas. Si es en números absolutos, está así. O si es en porcentajes, también puede hacerse con... Entonces, el histograma de frecuencias acumuladas puede ser en forma absoluta o relativa. Y las frecuencias simples también puede darse en el número de casos, ¿no? Y en forma, o también en forma relativa, de porcentajes, pero cada frecuencia es independiente de la otra, acá se van sumando. Bien, tenemos medidas de resumen, que existen varias medidas de resumen, se llaman pueden ser de medidas de tendencia central, esa es una medida de resumen, por ejemplo. ¿Y cuáles medidas de resumen tenemos? El modo o la moda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos periodo de incubación de rubiola en 15 niños. Entonces, estos son los periodos de incubación. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar la moda? Los ponemos en orden, ¿no? Entonces, 15, 15, y hay otros 15 más, hay 1, 2 y 3. Entonces, los primeros, en orden creciente o decreciente, y entonces vamos a poner todos. Y tenemos acá el número de cada uno de estos datos. Entonces tenemos 11 datos, ¿no? Y vemos que al centro hay 16, se repite 4 veces. Entonces la moda es 16 porque es el que con más frecuencia se repite. Eso es la moda o el modo, ¿ya? La mediana es con lo mismo, podemos usar, igual ordenamos los valores en forma creciente y vemos el punto medio. Para la mediana es el punto medio. Entonces tenemos acá 11 casos, entonces tenemos 5 para este lado y 5 para este lado, el punto medio es el sexto. Entonces, ¿cuánto le corresponde? 16. Entonces decimos que la mediana es 16. En caso que fuera, porque acá son impares, si fueran 12 valores, entonces nos quedaría entre 16 y 16. Se saca el promedio, si es que son diferentes, pero como en este caso son iguales, sigue siendo 16. Pero si este fuera 17, entonces sería 16.5 la mediana. Miren que estoy haciendo un resumen de lo que esto es estadística simple, la que ustedes han aprendido. La media o promedio, miren, esto es importante porque estos valores ya sí se usan en estadística. La mediana, el modo, casi no se usa para cálculos estadísticos. Entonces, solamente para mostrar los datos. Estos son los mismos datos, periodo de incubación, pero encontramos
la X barra, y X barra es igual a la sumatoria de las frecuencias partido n. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias, me da 217, como son 11 niños, dividido entre 11 me sale 19.7. Ese es la X barra o promedio, ¿ya? Ahora, un poco de lo que es distribución normal. También esto lo han hecho en estadística, solamente quiero reforzar algunas cosas. La distribución normal es aquella que tiene esta característica, que la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto. Es decir, los datos se distribuyen en forma equitativa a ambos lados de un punto medio, que es la media, generalmente, pero si es la media, entonces sí es simétrica, es una distribución simétrica. Pero hay veces en que la distribución no es simétrica. Por ejemplo, en este caso está sesgada hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene la cola hacia la izquierda. Y acá es diferente, la media, la mediana y la moda tienen valores diferentes, ¿no? Y aquí tenemos que es sesgada a la derecha, igual tiene valores diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante porque generalmente nosotros trabajamos para distribuciones normales, que pueden ser generalmente distribución simétrica, pero también se puede trabajar cuando no es simétrica. De las dos vamos a trabajar, ¿ya? Bien, entonces hemos visto medidas de, si ustedes están viendo acá, medidas de resumen, que son medidas de tendencia central. ¿Cuáles entonces? Moda, mediana, promedio y distribución normal. Pero ahora vamos a ver medidas de dispersión, ya no de tendencia central, sino medidas de dispersión. ¿Cómo se dispersan los datos alrededor de un valor puntual? Y entonces, aquí tenemos los mismos datos y podemos hallar la varianza. No interesa mucho el cálculo porque esto lo saca una calculadora. Y entonces tenemos aquí la varianza y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea que si la varianza fue 57, la desviación estándar es 7.56. ¿ya? ¿Cuál es lo importante de esta en una distribución normal? Esto de la desviación estándar. Esto tiene que quedar claro para poder entender lo que es la distribución T, por ejemplo, ¿no? No tanto el chi cuadrado, que esa tiene otra distribución, pero la T sí tiene acá esto, o la prueba Z también. Entonces, esto es mu. Este es mu, que significa el promedio de lo que es la población. Acá está, promedio de la población. Si nosotros a este promedio de la población le aumentamos y le quitamos una desviación estándar, que es esto es desviación estándar, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un área desde aquí hasta aquí. Esa área corresponde aproximadamente al 68%. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo presente, 68%. Si le agregamos dos desviaciones estándar y le quitamos dos desviaciones estándar, lo que vamos a tener es todo un área, es desde este sitio hasta este otro sitio, un área que ocupa el 95% de los datos. El 95% de los datos están acá. Y este es el valor que más usamos cuando hablamos del 95% de confianza, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de esta área. Estas colas las despreciamos. Pero cuando hablamos al 99.7% de confianza, quiere decir que estamos tomando el área desde acá. La media más o menos 3 desviaciones están, todo esta área. Eso ya es el 99.7. Ya pues queda muy poco para que sea completamente el 100%, ¿no? Entonces recuerden esto, ¿ya? Y porque de aquí sale el valor de Z, que es 2, 1 o 3, positivo o negativo.
Después lo vamos a estudiar esto con mucho cuidado. Otras medidas de dispersión son el rango o amplitud. Entonces, en el rango o amplitud, acá tenemos los mismos datos para que no se confundan, 11 datos. ¿Y qué es lo que hacemos? Para hallar el rango o amplitud, restamos al valor máximo, que en este caso es 37, le restamos el valor mínimo, 15, y nos da 22. Este es el rango o amplitud. O sea, desde dónde están dispersos los datos. Por eso se llama medida de dispersión. El cuartil o el percentil también es una medida de dispersión. Miren, en estos datos, ¿se acuerdan? Habíamos calculado la mediana 16. Ahí es justamente la mitad. Eso se llama el percentil, el percentil 50 o la mediana, es lo mismo, ¿ya? Mediana, percentil 50. Pero esto me permite dividir en dos partes todos los datos. Pero si ya la otra parte la vuelvo a dividir en dos, entonces ya tengo 4 espacios. Entonces eso se llama cuartil. El primer cuartil va desde acá hasta acá, el segundo cuartil acá, el tercer cuartil hasta acá y el último cuartil hasta acá. En otras palabras, tenemos 4 cuartiles, ¿no?, que ha dividido la muestra en mitad, y cada mitad se ha vuelto a dividir en otra mitad. Entonces, eso es el cuartil. Y el percentil quiere decir que se ha dividido en 10 partes, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, dividimos en 2, tendremos ahí el percentil 50, que equivale al 50%. Esa es justo la mitad. Y si este valor, por ejemplo, que está acá marcado de blanco, ese sería el punto que corresponde al cuartil 25. O sea, el primer cuartil es hasta el percentil 25. Entonces tenemos percentil 25, percentil 50, percentil 75. Esto es muy útil porque en pediatría se usa, por ejemplo, el percentil 10, el percentil 50, percentil 75, o a veces se usa el percentil 90 para decir en dónde está solamente o el 90% de la población. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Que cuando yo digo la mediana, que es 16, ¿qué significa la mediana que es 16? Que la mitad de los datos tienen el valor de 16, que es periodos de incubación, 16 o menos, y que la otra mitad tiene 16 o más como periodo de incubación, o sea, la mitad de la población. Eso es la mediana, y es lo mismo que para el percentil 50, ¿no es cierto? En el percentil 50 es lo mismo. Entonces tenemos que aquí tenemos que el 50% está por debajo de 16 y el 50% por encima. Pero si hablamos del percentil 75, que es equivale al cuartil 3, entonces el cuartil 3 sería igual que el percentil 75, quiere decir que el 25% de la muestra, de lo que tenemos acá, los datos, están por encima de 20. Y si hablamos del cuartil 1 o percentil 25, decimos que el 25% o la cuarta parte de los datos es 15 o menos. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es sumamente importante para entender lo que es la prueba T y la prueba Z. Si no se entiende claramente esto, ahí vamos a tener problemas. Entonces, percentil, la mediana, no la media, la mediana es el percentil 50 o el cuartil 2. Y este es el cuartil 3 o el percentil 75 y este es el cuartil 1 o percentil 25. ¿No? Probabilidad, número de eventos que ocurren dentro del número de eventos posibles, ya lo hemos visto la semana pasada, y la tasa es la medida de rapidez de cambio de un fenómeno dinámico por unidad de población y de tiempo, ¿no? O tiempo persona de exposición. Esto ya lo hemos visto, no vamos a insistir más. Prevalencia, hemos visto también indicadores de presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población.
puede ser de punto, en un corte transversal o lápsica o en un periodo ya determinado. Y la incidencia es el indicador de velocidad de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. La incidencia es estimador de riesgo absoluto de padecerla, mucho cuidado, y puede ser incidencia acumulada o tasa de incidencia o densidad de incidencia cuando hablamos de que en el denominador está persona-tiempo. Bien, entonces este ejercicio ya lo hicimos, simplemente para recordar. Entonces, miren, por ejemplo, si nos olvidamos de esta parte, ¿ya? Y solamente consideramos campesinos con malaria y no campesinos con malaria. Entonces, aparentemente, uno podría decir que hay más campesinos con malaria, o sea, la malaria está más frecuente en los no campesinos que en los campesinos, ¿no es cierto? Pero, como les dije, la primera moraleja en epidemiología es que nunca se comparan valores absolutos. Estos son valores absolutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Valores relativos. Para eso necesito un control y un total. Entonces, si ya tengo con malaria y sin malaria, puedo sacar la proporción de malaria entre los campesinos, entre todos los campesinos, los que tienen y no tienen malaria. Y entonces esa proporción es la que tenemos acá. 0.08882, y si es por tasa por mil, lo multiplicamos por 1000 y nos da 88.2 por 1000. Mientras que en los no campesinos, la proporción es 31 de 556. Entonces, eso nos da 0.0558. Y la tasa por 1000 es 55.8. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿En quién es más frecuente la malaria según ya no valores absolutos que hemos dicho que nunca se hace, pero ya tenemos proporción? ¿En quién sería más frecuente la malaria? ¿En los campesinos o en los no campesinos? ¿Qué opinan? En los campesinos. Claro, sería más en los campesinos, 88.55. Pero acá surgió otro problema y es la segunda moraleja de epidemiología. ¿Cuál es? Que nunca se comparan valores obtenidos de muestra directamente. ¿Por qué? Porque las muestras pueden variar. Este 88 es producto de una muestra de 760 personas, pero eso no quiere decir que sean todos, no es toda la población, es una muestra. Y esta muestra, como les enseñé el otro día, puede variar hacia abajo o hacia arriba. Y esta puede variar hacia arriba. Quiere decir que si yo tomo 95 muestras de esta población de campesinos con malaria y sin malaria, si tomo 100 muestras, en 95% puede variar desde un punto mínimo, que es el límite de confianza inferior, hasta el límite de confianza superior. Pueden variar las 95. Se desprecia ese 5% para arriba y para abajo, ¿no? Que sería 2.5 para cada lado. Y este también puede variar. Entonces, si yo saco una muestra, puede ser que este valor no me salga 55, sino me salga de repente 70. Y este puede bajar hasta 60. Entonces, muy bien me podría salir 60 y acá 70. Entonces, en este sería mayor. No sé si me dejo entender, pero la moraleja es que no comparo cuando los resultados de tasas que provienen de muestras. Cuando son de población no hay ninguna duda, ahí no hay ningún problema. Ya no van a variar las poblaciones, ya no varían. El muestreo sí hace que se cometa un error. Ese error se llama error de muestreo y por eso este 88 o este 55 puede variar por un error de muestreo. Entonces, ¿cómo voy a comparar esto? Dos formas para comparar. Una que es la prueba de chi cuadrado, que me va a decir si son diferentes estadísticamente significativo o si no lo son. Y la otra prueba es justamente buscar sus intervalos de confianza y ver si esos intervalos se entrecruzan. Si se entrecruza, quiere decir que no son diferentes. Y si están separados completamente, sí, diría que 88 sí es diferente de 55. Entonces, lo que hemos aprendido la semana pasada es la sumatoria, ¿no es cierto? Perdón, el chi cuadrado, que es la sumatoria de los valores observados menos los esperados
al cuadrado partido los esperados. Y, a ver, vamos a ver, acá tenemos el ejemplo. Entonces, teníamos 18, 160, y les calculamos sus valores esperados. ¿Cómo se calcula el valor esperado para este casillero? Multiplicamos el total con malaria con el total de campesinos. Y lo dividimos entre 760. Eso nos va a dar 13.2. Para este voy a multiplicar todos los campesinos por los que no tienen malaria, 711. Y lo divido entre 760, me da 190. Para este tercer casillero voy a hacer que multiplicar todos los que tienen malaria, o sea, 49, con todos los que no son campesinos, y con 550. Y lo divido entre el total. Y el último voy a obtenerlo, el valor esperado, multiplicando todos los que no tienen malaria por todos los que no son campesinos. Y eso dividido entre 760. Y me da 520. Entonces ya fácilmente reemplazo la fórmula, ¿no es cierto?, que les enseñé el otro día, y me sale acá 2.56. Y el valor de referencia hay que buscar aquí, en este cuadro. Yo les di incluso el valor de P, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta este valor crítico. El valor crítico para una tabla de 2 por 2, porque la tabla, este valor de chi cuadrado cambia de acuerdo a los grados de libertad. Y los grados de libertad para una tabla de 2 por 2 es igual a el número de variables menos 1 por el número de las otras variables en menos 1. Entonces acá tenemos 2 menos 1, 1. Y 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. Entonces el valor del chi cuadrado para un ¿cómo se llama esto? El grado de libertad de 1 es 3.84. Entonces este valor acá es 3.84 para una tabla de 2 por 2, en otras palabras. Y esta es la zona de hipótesis alterna, ¿no? Acá, como les he dicho, acá, si cae acá, quiere decir que hay diferencia. Acá no hay diferencia. Acá es la hipótesis nula que dice homocedástico, y acá es heterocedástico. Bueno, pues son nombres nada más. Esta es la zona de la hipótesis nula, o la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula o aceptación de la hipótesis alterna. Bien, entonces como este valor es 3.64 acá, el 2.56 que nos salió de hacer toda esta operación, que está acá arriba, entonces nos cae aquí, el 2 más o menos acá, 2.56. Quiere decir que cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que no hay diferencia entre campesinos y no campesinos para tener malaria. O sea, que esta diferencia no es real, es debida al error de muestreo. Y en realidad no hay diferencia entre campesinos y no campesinos, lógicamente con estos datos, ¿no? Entonces, miren, primero dijimos valores absolutos y nos equivocamos porque dijimos que eran los no campesinos. Nunca se hace eso. Y después dijimos que los campesinos tenían más malaria porque tenían 88.2 por 1000 y este 55. Otro error que cometimos porque estábamos comparando muestras, no poblaciones. Entonces, si yo comparo poblaciones, vale, pero si comparo muestras, estos pueden variar. Entonces uso el chi cuadrado. Y ya lo hice el chi cuadrado y me dijo el chi cuadrado que no hay diferencia. Cuando la P, que es esta área, cuando la P es mayor a 0.5, o sea, que cayó acá 2.56, todo esto sería P, desde acá hasta 2.56. Es mayor a 0.5, o sea, 5%, no se acepta que haya diferencia estadísticamente significativa. Y entonces nos queda decir, no podemos decir que son iguales, pero lo que podemos decir es finalmente que la diferencia observada se debe a un error de muestreo porque en realidad no se puede mostrar estadísticamente este hecho de diferencia. ¿Bien? Bien.
Entonces, si nosotros queremos hacer ya una formulita, igual, también podemos hacerla de otra forma en chi cuadrado. Chi cuadrado sería n por AD, o sea, menos BC al cuadrado. O sea, esto es otra forma, otra alternativa, ¿no? Que nos va a dar el mismo valor. O sea que no es problema. Podemos hacer por esta forma, ¿no? Esta fórmula del chi cuadrado o la anterior, esta. ¿Dónde está? Acá. Sumatoria de los valores observados menos esperados menos partido de los esperados. Esto es más fácil. Pero también se puede hacer esto otra. No hay ningún problema, ¿no? Esta. AD, o sea, productos cruzados, menos el otro producto cruzado, partido AC, ¿no? Por más B más D, por A más B, o sea, esto A más B por B más D, y también esto, o sea, es otra forma. No, les pongo ahí para que vean, pero más fácil es la otra. Bien, lo que sí tenemos que hacer ahora es lo mismo que hemos hecho con el chi cuadrado, demostrar lo mismo, pero por intervalos de confianza. Esto es lo que más se está usando en la actualidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los mismos datos que hemos visto para el chi cuadrado, para que comparemos lo que hemos hallado por intervalos y con el chi cuadrado. Entonces tenemos esta proporción, en realidad es esta proporción, 0.088 y 0.0558. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular su intervalo de confianza. Entonces, el valor de P es igual a más o menos 1.96 por P1 menos P partido N. O sea, la proporción más o menos 1.96 por la raíz cuadrada de P1 menos P partido N. ¿Qué significa esto? Que la proporción, esta proporción, 0.082, va a variar, ¿no es cierto? Va a ir de dos valores, uno más alto y uno más bajo. ¿Cuál es ese valor más alto? Es el límite superior. ¿Cuál es el más bajo? El límite inferior. Y esto es igual a 1.96 por la raíz cuadrada de la probabilidad. ¿Cuál es la proporción? ¿Y cuál es la proporción? Es esta, 0.82, ¿no? Por 1 menos la proporción, 1 menos 0.082. Y eso lo dividimos entre n. ¿Cuánto es n? Estamos hablando solamente del intervalo de confianza de los campesinos para tener malaria. ¿Cuál es la proporción? Entonces, esta proporción de 0.082 va a variar para arriba y para abajo. Entonces, acá le hacemos esta fórmula. ¿Por qué este 1.96 es una constante? Que la vamos a explicar después. No tiene sentido que la expliquemos ahora todavía, pero tómenla como una constante. Entonces, estos valores, este valor de 0.082 va a variar multiplicando 1.96 por 0.0199, que es toda esta operación. O sea, si yo multiplico 0.082 por 1 menos 0.082, me va a dar 0.0199. Entonces el 1.96 lo multiplico por este valor. El 0.0199 es esta operación completa partido 204. Entonces, el valor de la proporción de campesinos que tienen malaria va a variar multiplicando 1.96 por 0.0199. Eso equivale a 0. Si hago esta operación, 1.96 por 0.0199, me va a dar 0.0389. ¿Ya?
es todo esto. Entonces, esta proporción más menos esta cantidad. ¿Y qué pasa si a este 0.0882 le sumo 0.389? ¿no? Entonces me va a dar el primer límite, le resto primero, me va a dar el límite inferior. ¿Y qué va a ser? 0.0493. O si quiero expresarlo por 1000, me da 49.3, solo corro el punto, por 1000. Esto sería la tasa por 1000, ¿no? Pero es lo mismo que esta proporción. Y el límite superior sería esta cantidad, pero más este 0, no menos, sino más 0.0389. Me va a dar 0.1271, que equivale a 127.1 por 1000. Entonces ya tengo el límite superior, el inferior y el límite superior de esta proporción, ¿no? Entonces, miren, el límite en los campesinos, dijimos, ¿no? ¿Cómo va a ser en los campesinos? Porque lo que estamos trabajando es en campesinos. Esta proporción puede variar en un 95%, por eso utilizamos el 101.96, significa un nivel de confianza del 95%. Entonces va a variar este valor. ¿Desde qué valores? Desde lo más bajo, 36.7 por 1000, ¿no? Hasta el valor, o sea, este valor, perdón, esto está mal. Esto era en los campesinos. En los campesinos es esto. A ver, 36 y 74, ¿no es cierto? Esto es en los campesinos, hay mucho que está invertido. Este es el intervalo de confianza para los campesinos. Esto está equivocado, perdón. Ya, y si hago el cálculo acá, perdón, para los no campesinos, tendré que utilizar esto, o sea, la misma fórmula. Perdón, acá está ya. Es que nos hemos equivocado. No me he equivocado, sino hemos hecho ya las dos cosas. Miren, entonces primero hicimos el intervalo de confianza para esta proporción de campesinos. Y la proporción de campesinos me salió este valor. No sé, se pasó la diapositiva, ya. Entonces hice los cálculos, todo eso me da este límite inferior, que es 49.3 por 1000, y el límite superior 0.1271 por 1000, o sea, 127. Esto es los límites inferior y superior para los campesinos. Entonces acá está 49, ¿no? Y 127, que ese es el que habíamos visto. 49 y 127 en campesinos, está bien. Mientras que cuando ya trabajamos con este otro valor que es en los no campesinos de 0.5558 o 55.8 por 1000, hacemos lo mismo, le calculamos con esta formulita que es la proporción, ¿no? Más menos 1.26 por esto. Entonces, este es el límite de inferior 0.0367, o sea, 36.7 por 1000, el límite inferior. Y el límite superior es 74.9. Bien, entonces, hago la gráfica, esto es en los campesinos y esto es en los no campesinos. Cuando hago la gráfica, vean, 127 está más o menos acá, casi cerca de 130 y 49 cerca del 50. Y este otro, el último que hemos calculado, que está de 74.9 hasta 36.7. Veo si se entrecruza y efectivamente, miren, todo esto está de cruce entre estos dos intervalos. Por lo tanto, sostengo que no hay diferencia significativa entre los dos. ¿Entendieron? Eso quiere decir que no puedo decir que este valor 0.0882 es mayor que 0.558, o sea, tasas por 1000, 88.2
no es diferente de 55.8 de acuerdo al chi cuadrado, que hemos demostrado eso. Y además por intervalos de confianza que lo estamos viendo acá. Es decir, que estas diferencias que estamos viendo se deben al error de muestreo y no a que en realidad exista una diferencia entre los campesinos y no campesinos. Finalmente, ¿qué concluimos? Que pese a que las proporciones son diferentes, ¿no? Sin embargo, esta diferencia de 88,55 no es estadísticamente diferente. Para la estadística pueden ser incluso intercambiados. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, no puedo decir que el ser campesino es un factor de riesgo para tener malaria. Si es que yo pudiera demostrar que este valor es mayor que este, sí tendría que decir que el ser campesino es un factor de riesgo para tener malaria, ¿no? Entonces de acá surgen los conceptos. Cuando hemos dicho que creo que lo tenemos acá, a ver, vamos a ver. ¿Dónde están las proporciones? ¿Dónde estaba la proporción? La incidencia. La incidencia es indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud. Es un estimador de riesgo absoluto, ¿ya? Riesgo absoluto. ¿Y qué es lo que acá encontramos? Este valor, este 88.2 por mil. Eso es incidencia. ¿Por qué es incidencia? Porque es una tasa por mil. ¿Y qué divide? El número de casos de enfermos, ¿entre quiénes? Entre los expuestos. ¿Recuerdan? Estos son los expuestos. Número de casos, ¿entre quiénes son los expuestos? Los campesinos, 204. Y entonces por eso es que esta proporción es una medida de incidencia. Entonces esta es una tasa, un factor de riesgo absoluto. Cuando yo quiero buscar un factor de riesgo relativo, divido este entre este otro. Entonces ahí sí me va a dar el riesgo relativo, que es dividir la incidencia en expuestos partido la incidencia en los no expuestos, ¿verdad? Entonces, eso es las dos formas para demostrar si es que estas proporciones desde el punto de vista estadístico son iguales o no, o son diferentes. Bueno, esto ya comparación de promedios, creo que no nos va a alcanzar para esto. Haremos, no, todavía podemos hacer. Pero quiero que me quede claro. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Entonces, miren, cuando yo tengo dos proporciones que están en escala nominales, variables discretas nominales, entonces voy a buscar la asociación entre estos factores, entre la ocupación y la malaria, ¿no es cierto? Entonces, para buscar una asociación y que sea estadísticamente dependiente, tengo que armar esta tabla de 2 por 2. Bien, y luego calcular sus incidencias. ¿Cómo calculo la incidencia de malaria en los campesinos? ¿No? El número de casos que tienen malaria de los campesinos entre el total de campesinos. Y tengo esta tasa de 88 por mil. Esa es incidencia por mil. O sea que es un factor de riesgo absoluto. Y en los no campesinos, igual. 31 de 556 es la incidencia de malaria en los no campesinos. Perfecto. Entonces, prácticamente la incidencia es 88 en campesinos y en no campesinos 55. Si yo hago de frente acá mi intervalo de confianza, me va a salir un riesgo relativo de más de 1. Si es más de 1, quiere decir que es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Porque si fueran iguales, el riesgo relativo sería incidencia de expuestos partido de la incidencia de no expuestos, 1, si son iguales. Y si es 1, quiere decir que el riesgo relativo a 1 significa que no es un factor de riesgo.
Si es más de uno, sí diríamos que es un factor de riesgo. Entonces, en este caso podría ser un factor de riesgo. Y si es menos de uno, sería un factor de protección. Entonces, aparentemente podría ser un factor de riesgo. Sin embargo, hay varias formas de demostrar que esto puede ser o no puede ser. ¿Por qué? Porque son muestras, recuerden esto. Cuando comparo muestras, no tengo la certeza de lo que estoy viendo es real o es debido al error de muestreo. Entonces hay varias formas para demostrar si es que es o no un factor de riesgo. Uno, primero, haciendo el chi cuadrado. El chi cuadrado me va a decir si esta diferencia es significativa o no. Y la otra es los intervalos de confianza. Si se entrecruzan estos intervalos de confianza, no es un factor de riesgo absoluto de cada uno. Pero si yo hago el riesgo relativo, que es dividir este valor, que es el de campesinos, la incidencia en campesinos, partido la incidencia en los no campesinos, me va a salir un valor. Aquí, si yo lo divido, por ejemplo, 88.2, vamos a ver, tendríamos 88.2, ¿no?, dividido entre 55.8. Eso me da 1.58. O sea que para esto, el 1.58 sería el riesgo relativo. Riesgo relativo igual 1.58. Muy bien. Como es mayor de 1, diría que es un factor de riesgo. Sin embargo, ese 1 hay que establecerle también sus intervalos de confianza. Porque ese 1.58, puede variar porque viene de muestra. Entonces, tienen que quedar con ese concepto en la cabeza. Que cuando yo tengo valores de muestras, sus valores obtenidos de esas muestras no son necesariamente definitivos. Pueden variar por el error de muestreo. Y por lo tanto tengo que hacer pruebas estadísticas para demostrar si es o no es una diferencia significativa. Si ese valor es diferente realmente o es por error de muestreo. En todo caso, si la muestra no es muestra, sino es una población muy grande, o sea, es la población total, ya no tengo que hacer pruebas estadísticas porque esos valores no van a variar. En la población no varían. Simplemente es en la muestra donde varía. Y cuando la muestra es más grande, que casi se acerca a la población, entonces la probabilidad de error va a ser mínima. Mientras que con la muestra es muy pequeña, la probabilidad de error va a ser mucho mayor. Por eso es que se utiliza en estas pruebas estadísticas los valores totales. Eso es importante para el cálculo estadístico. Bien, entonces creo que queda claro esto. En todo caso, si es que no queda, me avisa, por favor. Con todo gusto, porque yo entiendo que esto no es tan sencillo. Bien, vamos a ver qué pasa si yo tengo dos variables, pero una es discreta, nominal, y la otra es continua de razón. Bien. Por ejemplo, una variable discreta nominal. Muy bien. Malaria y no malaria, igual que la anterior, nominales. Malaria y no tiene malaria. Y otra continua de razón. ¿Cuál es la continua de razón? La hemoglobina. Entonces la hemoglobina sí está en escala de razón, porque tenemos, ¿no?, decilitros 10.6, 10.68, etcétera, etcétera. Puede haber miles de divisiones. ¿Listo? Entonces, ya no estamos comparando dos variables nominales. Cuando comparamos dos variables nominales, utilizamos el chi cuadrado o el intervalo de confianza, ¿sí? Pero cuando tenemos una variable nominal y la otra que es de razón, ya no podemos usar el chi cuadrado. No sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar acá? Ya no vamos a comparar proporciones, porque de nominales saco proporciones. Y como eran dos nominales, comparaba dos proporciones. Acá, esta me va a dar proporción, ¿sí? Pero esta me va a dar promedio, la variable continua. Entonces, ya no puedo usar el chi cuadrado. Entonces,
Vamos a ver acá. Voy a usar la prueba Z o la prueba T. Entonces, miren, este ejemplo es muy sencillo. Estos son niños con malaria y estos niños sin malaria, ¿ya? Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra, nuevamente, si fuera población no tendríamos que hacer pruebas estadísticas. Este tamaño de la muestra es 70, o sea, tenemos 70 niños con malaria y 80 niños sin malaria. El promedio de los niños, perdón, el promedio de hemoglobina de los niños con malaria es 10.6. Entonces, mira, ¿qué es lo que he hecho? Como son 70 niños, les he tomado una muestra de sangre, he sumado todas esas hemoglobinas y las he dividido entre 70. ¿Qué tengo? Promedio de hemoglobina, X barra, y me sale 10.6. Lo mismo hago en los niños sin malaria, que no son iguales, son 80. Y entonces les tomo la muestra de sangre a estos 80, sumo sus hemoglobinas y los divido entre 80 y me sale un promedio, 11.5. Listo, ya tenemos dos promedios en una variable que es nominal, malaria y no malaria. Y cuando saco el promedio, también puedo obtener en la calculadora, cuando uno llena todos estos 70 datos, me va a dar el promedio y también la desviación estándar. O sea que no es necesario que esto me lo invente. Esto sale de hacer la sumatoria de los 70 valores de hemoglobina o de los 80. Y me va a dar la calculadora cualquiera, o Excel, me da el promedio y me da la desviación estándar. Y estos son valores importantes porque esos son los que voy a utilizar para ver qué es lo que voy a ver. Como voy a comparar promedios, voy a ver si este promedio de hemoglobina en los niños con malaria es diferente de los niños sin malaria. En otras palabras, desde el punto de vista epidemiológico, tendría que ver si la malaria es un factor de riesgo para tener una hemoglobina baja. O desde el punto de vista clínico, la malaria produce anemia, ese sería el punto de vista clínico, ¿no? Pero cuando estamos en epidemiología decimos que si la malaria es un factor de riesgo para disminuir la hemoglobina, es decir, para producir anemia. Bien, entonces lo que utilizamos es la prueba Z. Y la prueba Z también es relativamente sencilla, pero también se calcula en una calculadora. Si yo pongo los 70 valores en una calculadora y los 80 en el mismo programita, me va a salir el valor de T o Z. Bueno, el Z casi ya no se usa, más se usa el valor de T que la T estimada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero es mejor entender primero con la prueba Z y después ya lo extrapolamos a la prueba T. Muy bien. Entonces, la fórmula de Z es igual a la raíz, es igual a X barra 1 menos X barra 2. ¿Qué es X barra 1? 10.6, el promedio de hemoglobina en los niños con malaria. Y menos X barra 2, que es el promedio de hemoglobina en los niños sin malaria. Entonces estamos viendo que hay diferencia, ¿no? O sea que la malaria de todas maneras disminuye la hemoglobina. Pero quiero ver si, como esto es una muestra, si esto es diferente o es un error de muestra, igual que en proporciones. Bien, entonces tengo acá X barra 1 menos X barra 2. ¿Qué cosa es X barra 1? 10.6 menos 11.5. Y partido la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado. ¿Cuál es la desviación estándar 1? Niños con malaria 1.4 al cuadrado, esto es al cuadrado, partido N1. ¿Cuánto es N1? El tamaño de la muestra, 70. Más la desviación estándar al cuadrado, perdón, la desviación estándar 2, que es 1.3 al cuadrado, esto es al cuadrado, partido 80, que es N2, 80. Bien, entonces desarrollo la fórmula y me va a dar menos 0.9.
partido, o sea, esta diferencia es 0.9, partido 0.2216. Si hago la operación me sale un valor negativo, menos 4.06. Y entonces lo que tengo que hacer es la explicación acá. A ver, ¿dónde está? No. Acá tengo que ver. ¿Cómo veo esto? Este es el valor medio, es 0. Para el valor en Z, esto equivale a 0. Esto es Z0. Acá sería Z más una desviación estándar, sería Z1, una desviación. Acá sería 2 desviaciones. Acá 3 desviaciones. Lo que habíamos visto para la curva normal. Entonces, como yo voy a trabajar al 95% confianza, voy a trabajar con el promedio más menos 2 desviaciones estándar. O sea, acá sería valor de 2 y acá sería menos 2. Por lo tanto, menos 4, ¿dónde me cae? Me cae por acá. Entonces, igual que en el caso de chi cuadrado, este valor del 95%, que va desde la media menos 2 desviaciones estándar hasta la media más 2 desviaciones estándar, es el 95%. Si cae acá, es la zona de aceptación. ¿Y qué digo en la zona de aceptación? Que no hay diferencia. ¿Ya? Pero si cae por fuera, o sea, por fuera de estas 2 desviaciones, menos 2 desviaciones, o por encima de más 2 desviaciones, entonces sí voy a decir que son diferentes, que hay diferencia estadísticamente significativa entre este promedio con este promedio. Como el valor de Z que he calculado me sale menos 4, aquí es menos 2, aquí es menos 3, menos 4 será por acá. O sea que estoy muy alejado de la zona de aceptación de la hipótesis nula, que es esto, y más bien estoy en la zona de rechazo. Por lo tanto, digo que sí es una diferencia estadísticamente significativa. Y el P para el 95% de confianza sería esto, 2.5 para acá y 2.5 para acá. ¿Cuánto va a ser este valor de acá? Que es, hemos dicho 4, aquí es menos 3, menos 4 sería para acá. Oh, está perdido. O sea que es bajísimo, es menos de 0.000 tanto. ¿Queda claro? Entonces, eso es el intervalo, perdón, el nivel de confianza mediante la prueba Z. Y solamente para explicarles un detalle. Esta prueba Z tiene un defecto. El defecto es que cuando las muestras son menores de 60, acá son mayores de 60, por eso que se puede usar perfectamente. Pero cuando las muestras son menores de 60, este valor de Z tiene error, tiene algo de error. Y entonces, mejor no utilizarlo. Entonces, hubo un investigador, un estadístico, que presentó un modelo que era una prueba diferente y que decía que esa era la mejor. Pero este estadístico, este científico, no era muy querido en la comunidad científica. Entonces, en un congreso presentó su nueva tabla, porque es una tabla Z, presentó prueba Z, presentó una nueva prueba y no la aceptaron. Entonces, en un próximo congreso, él hizo pequeñas modificaciones y ya no se presentó él. Entonces, presentó su nueva prueba con un seudónimo, como el estudiante. Él se puso el estudiante. Y por eso la prueba que presentó fue la prueba T de student, o sea, del estudiante. La prueba T de student, que tenía la ventaja sobre la Z, que ya podía valer para menos de 60 de tamaño de muestra. Entonces, ya solamente era un valor. Pero tenía una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Que si este valor en realidad no es 2, es 1.96, para que sea exactamente el 95%. Eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Entonces, para cada valor, ¿no?, de tamaño de muestra, este valor de Z iba cambiando en la prueba T, o el valor de T iba cambiando de acuerdo al tamaño de la muestra. Entonces había grados de libertad. Y esto pues era un problema porque era una tabla enorme, de un libro enorme de los valores de P que le correspondían a T.
valores de P, que le correspondían a T de estudio. Y entonces, por eso no se usaba y se seguía usando cuando era mayor de 60, se usaba la prueba Z, porque ahí sí era fácil. Acá este valor que es 2 y menos 2, ¿no? O 1.96 si quieren ser exactos. Entonces, se sigue usando la prueba Z, pero ahora con la computadora, en un espacio pequeño, la computadora puede estar todo el libro, todos los valores de T. Entonces ya no es necesario la Z. Entonces ya todos usan la prueba T para menores y para mayores. O sea, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿queda claro esto? Entonces vamos a repasar un poquito. Miren, esto no se aprende fácilmente. Entonces, cuando yo busco la asociación de dos variables discretas nominales, ¿qué voy a comparar? Proporciones. Acá están las dos proporciones. ¿Y cómo comparo las proporciones? Porque son muestras. Si no fueran muestras, si fueran poblaciones, no necesito comparar pruebas estadísticas, sino directamente las comparo. Entonces, como son muestras, tengo que usar pruebas estadísticas. ¿Qué uso? El chi cuadrado, o este es el chi cuadrado, ¿no? O puedo usar el intervalo de confianza, que es este, para proporciones. Esas dos para dos variables. Pero si ya la prueba es perdón, una discreta nominal y una de razón, entonces ya no son dos proporciones, sino lo que voy a comparar son dos promedios. Esta variable nominal me forma los dos grupos, la variable nominal me forma grupos y la variable que está en razón me establece promedios. Entonces ya tengo grupos, perdón, promedios de dos grupos y comparo esos dos promedios. ¿Qué prueba voy a utilizar? La prueba Z o la prueba T, cualquiera de dos. Y estas me van a dar la posibilidad de encontrar el área en que se encuentra. Pero si yo quiero también usar intervalos de confianza, igual voy a usar intervalos de confianza para este promedio. Este promedio le busco su intervalo de confianza y este también. Y que viene a ser casi igual. Y ahora comparo. Esto lo vamos a hacer después, pero ahora como tengo que retirarme, quiero terminar diciendo esto. He calculado los intervalos de confianza. Esto es una formulita. Intervalo de confianza es el promedio más 1,96 partido 1, que es la desviación estándar, partido n, a la raíz cuadrada de n. Esta es la fórmula para poder intervalo de confianza al 95, ¿no es cierto? El estimador más menos z por el error estándar y ya me sale la fórmula. Entonces, he calculado los intervalos de confianza. Y para los niños de malaria, este 10.3 que teníamos va desde, perdón, el valor que teníamos para los niños con malaria, que era de un 10.6, va a ir su límite inferior de 10.3 hasta 10.9. 10.3 hasta 10.9. Y los niños sin malaria, que tenían 11.5 de hemoglobina, va a ir su límite inferior desde 11.2 hasta 11.8. 11.2 hasta 1.8. Recuerden 11.5. El 11.5 está acá a la mitad. Entonces, este es el intervalo de confianza para los niños sin malaria y este es el intervalo de confianza para los niños con malaria. ¿Se cruzan? No se cruzan. Entonces, quiere decir que por más que varíe la hemoglobina en los niños sin malaria, siempre va a ser mayor a los niños sin malaria, que por más que varíe, miren, el 95%, siempre van a estar por debajo de los niveles de lo que tienen los niños sin malaria. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí vamos a quedar por lo pronto y la próxima clase continuamos, ¿ya? Me van a disculpar, pero ya me están llamando para la reunión.